aclaraciones, cositas que nos han quedado pendientes de periódicas. ¿Sí? Empezamos por unas aclaraciones de propiedades periódicas. ¿Sí? Y estas aclaraciones tienen que ver con cosas que suceden en la realidad y que son relevantes. Se define como las energías, ¿sí? Que cuando yo hablo de energía de ionización y de energía de unión electrónica, son procesos que refieren a intercambiar, o sea, se pone en juego un electrón, ¿sí? En estos procesos se ponen en juego un electrón. Esa es la definición general. Ahora, podemos ir a una menudencia, a una definición un poquito más particular, y cuando estamos hablando de primer energía de ionización, estamos hablando de la formación del catión monovalente, ¿sí? ¿Qué significa? Que pierde un electrón. Cuando estamos hablando de segunda energía de ionización, estamos hablando del catión divalente. Se pierden 2 electrones. Y así sucesivamente. La tercera energía de ionización, vamos a estar hablando de el catión trivalente cuando se pierden 3 electrones. En función de la configuración electrónica, va a haber situaciones donde esté favorecido esto, esté favorecido esto, esté favorecido esto, y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden que la situación ideal, desde un punto de vista de configuración, es que en la última capa haya 8 electrones. Entonces, por ejemplo, el calcio, esto va a estar súper favorecido y va a formar el catión divalente frente al monovalente, ¿sí? Esto mismo ocurre con las energías de uniones electrónicas. Yo voy a tener la primera energía de unión electrónica o de afinidad electrónica, que me va a generar el anión monovalente. Voy a tener la segunda energía de unión electrónica o segunda afinidad, que va a generar el anión divalente. La tercera, que va a ser el anión trivalente, y así sucesivamente. Y como les comentaba, a veces el proceso está favorecido en la segunda o en la tercera, ¿sí? En el caso del oxígeno en particular, el caso del oxígeno, esto suele ocurrir, suele ser algo mucho más favorecido que nada más quedarme acá, ¿sí? Y tiene que ver con que si el oxígeno gana un electrón, queda con 7 en su última capa. En tanto, si gana 2, queda con 8 y completa la configuración electrónica de su último nivel. Entonces, esto tómenlo en cuenta porque son definiciones que refieren siempre a la comparación con la comparación con la configuración electrónica. Siempre la base de toda explicación está en la configuración electrónica. Hay que evaluar qué proceso está favorecido, ¿sí? Y los procesos favorecidos van a ser aquellos que generen estabilidad, ¿sí? Siempre, todo, absolutamente todo sistema en el universo, es uno de los grandes principios de la termodinámica, que siempre se tiende a la estabilidad. Entonces, si siempre estamos tendiendo hacia una situación más estable, en el caso del oxígeno, esto va a estar favorecido, ¿sí? Porque es el sistema más estable, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en esto, en llegar a la configuración más estable. Bien, hechas estas aclaraciones de las propiedades periódicas,
vamos a comenzar con Lewis. Lewis, como si nunca hubiéramos visto Lewis, ¿sí? Me van a ir frenando en el caso de que tengan dudas, ¿sí? Tablas periódicas en mano quiero que tengan, ¿sí? Yo voy a agarrar mi tabla periódica, que no sé dónde quedó, porque tengo una tendencia a perderla muy grande, pero vayan buscando sus tablas periódicas. Vamos a trabajar con ellas. Bien, entonces, empezamos por definir. La estructura de Lewis es un modelo teórico para representar cómo se unen los átomos, ¿sí? Todos los modelos teóricos, estructura de Lewis, teoría de enlace de valencia, teoría de repulsión entre pares de enlace de valencia, todos los modelos estructurales son modelos teóricos, que se basan en evidencia. La importancia fundamental de las estructuras de Lewis es que es un modelo sencillo que nos permite dar cuenta de las uniones entre los átomos, ¿sí? A modo general, los átomos se pueden unir de tres formas, ¿sí? Al interior de un compuesto. Estas formas de unirse bajo un título genérico se denominan unión química. Y la unión química puede ser de tres tipos. Puede ser iónica, puede ser metálica o puede ser covalente. Son las tres formas de uniones químicas que existen. La estructura de Lewis es un modelo que me permite representar de forma muy conveniente a las uniones iónicas y a las uniones covalentes, ¿sí? Vamos a indagar sobre qué significan estos nombres cuando vayamos adentrándonos, ¿sí? Entonces, empecemos por algo simple y sencillo, ¿sí? Si una unión es iónica, ¿a qué les suena el hecho de que la palabra sea iónica? ¿Qué, qué va a estar involucrado en esa unión? Iones. Bien, vamos a empezar por ahí entonces. Bien, iones. ¿Y los iones qué son? En palabras de ustedes, no definiciones formales, ¿qué es un ion? Un ion es una especie, ¿sí? Una especie química, puede ser monoatómica o puede tener más de un átomo, que tiene carga, ¿sí? Entonces, los iones son especies con carga.
especies que pueden ser átomos o pueden ser un conjunto de átomos. ¿Sí? Especies con carga. Y el hecho de que haya especies con carga, en cierta forma, me está diciendo, me está empezando a orientar respecto de qué es lo que pasa al interior de estos compuestos. ¿Sí? Si yo tengo un ion positivo, ¿sí? M positivo y X positivo, ¿ustedes qué opinan? ¿Se van a unir? No. ¿Y por qué no se unen? ¿Qué es lo que pasa entre positivo y positivo? No se van a unir porque positivo y positivo se repelen. Ahora, si yo tengo M positivo, X negativo, ¿pueden unirse? Sí. ¿Y por qué? Porque positivo con negativo se atraen. Esto, me parece muy pavote, es el fundamento básico de qué es la unión iónica. La unión iónica la podemos definir como que es la unión entre iones de, de distintos signos. ¿Sí? Y justamente como es una unión entre especies que tienen carga, eso que ustedes dijeron de que se repelen y que se atraen, refiere a la naturaleza electrostática. ¿Habían escuchado hablar de esta palabra? Bueno, cuando estamos hablando de electrostática, estamos hablando de que hay cargas y esas cargas son fijas. ¿Sí? Está clarísimo que si un ion tiene una carga positiva, va a seguir teniendo una carga positiva. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se habla de naturaleza electrostática. ¿Sí? Naturaleza electrostática, estamos hablando de que hay especies con carga definida. Y el hecho de que la unión tenga naturaleza electrostática está diciéndonos que obedece a esas leyes que ustedes las conocen. Especies de igual signo se repelen, especies de distinto signo se atraen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos especies con carga definida y especies de igual signo no se unen especies de distinto signo se unen. ¿Sí? Esta es la definición de unión iónica. Es una unión entre iones de distinto signo de naturaleza electrostática. ¿Sí? Esta es la definición formal, pura, dura, cruda.
Lewis fue una persona que creó una forma de representar compuestos. La forma de representar la unión iónica significa que yo voy a tener que escribir mis iones. Y para poder escribir mis iones, lo primero que tengo que saber es qué átomos se van a unir de esta manera. ¿Sí? Es como que lo primero que yo tengo que definir es de qué forma se van a unir mis átomos. Y para definir eso, nos vamos a valer en esta primera instancia de algo muy sencillo. ¿Sí? Algo muy sencillito, y es el carácter metálico de un elemento. ¿Sí? Cuando un metal se une con un no metal, la unión es iónica. ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre eso. Entonces, empezamos por acá. Metal y no metal se unen por una unión iónica. O sea que se forman iones. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar qué es lo que pasa. Vamos a poner un primer ejemplo, porque esto siempre lo tenemos que hacer con ejemplos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, metal, magnesio. Está acá, magnesio. El magnesio es un metal, ¿sí? Acuérdense que la diferencia entre metales y no metales me la está diciendo esta marca que tengo acá. ¿Ven que acá hay una línea más gruesa? ¿Mm? Esta línea más gruesa se llama escalera del boro y divide entre todo lo que de la escalera está hacia la izquierda son metales, hacia la derecha son no metales. ¿Sí? Entonces, vamos a usar como ejemplo magnesio y oxígeno. ¿Sí? Como metal, magnesio, como no metal, oxígeno. Bien. ¿El magnesio y el oxígeno forman algún compuesto entre ellos dos solitos? Van a formar el óxido de magnesio. Entre ellos van a formar el óxido de magnesio. Y esta es la clave para escribir estructuras de Lewis. Lo primero que yo tengo que escribir es la fórmula del compuesto. Entonces, ¿cómo escribo la fórmula? Magnesio, su número de oxidación, no sé si se llega a ver, pues se ve chiquito, su número de oxidación es 2 positivo. Oxígeno, su número de oxidación es 2 negativo. Más 2, menos 2. ¿Sí? Más 2 menos 2, esto me da 0, entonces la fórmula del óxido de magnesio es esta. ¿Sí? Pero estos numeritos que nosotros ponemos acá, no solamente me están diciendo el estado de oxidación, sino que tienen un significado, ¿sí? Me están hablando de cómo se unen los átomos. Estos números me están diciendo la cantidad de electrones que intervienen en la unión.
Entonces, fíjense todo lo que tenemos que mirar. Tenemos que escribir la fórmula, tenemos que mirar los números de oxidación. Los números de oxidación me están diciendo la cantidad de electrones que intervienen en la unión, y además tengo que ver la categoría de los elementos. Como es metal con no metal, yo ya sé que la unión va a ser iónica. Entonces ahora sí, empecemos a ver cómo sería esta unión. El hecho de que sea más 2 la carga del magnesio, lo que me está diciendo es que el magnesio va a ceder 2 electrones. Y por otro lado, el -2 en el oxígeno me está diciendo que el oxígeno gana 2 electrones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo representamos esto? Bueno, a mí me gusta, y esto lo digo en serio, a mí me gusta trabajar esto con la tabla periódica en la mano. La tabla periódica mía está doblada así desde hace 21 años, y no es casual que esté doblada así, porque lo que yo estoy mirando acá, al mirar estos grupos, el 1, 2, 13, 14 hasta el 18, estoy mirando los elementos representativos. Y hay algo súper útil respecto de esto, y que me está diciendo, ¿sí? La tabla así me está diciendo cuántos electrones tiene un elemento en la última capa. ¿Y por qué es importante esto? Porque Lewis formuló, para poder basarse sus estructuras, en hacer sus estructuras, Lewis tuvo que valerse de algo. O sea, no es solamente creó las estructuras de Lewis, sino que tuvo que redactar reglas. Y una de esas reglas fundamentales se denomina teoría del octeto. ¿Alguien sabe o recuerda qué dice la teoría del octeto? Que los átomos son estables cuando tienen 8 electrones en su último nivel. Exactamente. Lo que dice la teoría del octeto es que todo elemento tiende a tener 8 electrones en su último nivel. ¿Sí? Porque justamente, como decíamos antes, el universo tiende a la estabilidad. Entonces, tener 8 electrones, de acuerdo a lo que propone Lewis, es alcanzar su estado de máxima estabilidad. Entonces, ¿qué es fundamental para poder darme cuenta de esto? Y necesito saber cuántos electrones tiene el átomo en su último nivel, ¿sí? ¿Y cuántos electrones? Electrones tiene un átomo en el último nivel. Eso me lo dice la tabla. Ya sé que nosotros ya vimos configuraciones electrónicas, ustedes pueden escribir configuraciones electrónicas, yo sé que se acuerdan la regla de las diagonales y todas esas cosas, pero a veces está bueno mirar la tabla.
La tabla me va a decir cuántos electrones tiene el magnesio y el oxígeno en su último nivel. Y esta es la magia de la tabla periódica, ¿sí? En el último nivel el oxígeno tiene 6. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Contando. 1 electrón, 2 electrones, 3, 4, 5, 6. Si ustedes hacen la configuración electrónica, por eso les pedí que miren, que tengan la tabla en la mano, fíjense, la configuración electrónica, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en su último nivel? 6, dice 2s2, 2p4. 2 más 4 es 6, 6. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Yo sé que el oxígeno tiene 6 electrones. Excelente. ¿Y el magnesio cuántos va a tener? 1, 2. 2. Si bien me lo dice la configuración electrónica, lo puedo mirar en la tabla directamente. ¿Sí? El magnesio tiene 2 electrones. Genial. Ahora, magnesio es un metal, oxígeno es un no metal. No metal. Magnesio es un metal. Genial. Se unen por unión iónica. Excelente. Se unen por unión iónica. Magnesio, oxígeno. Magnesio más 2. Oxígeno menos 2. El magnesio cede 2 electrones. ¿Con cuántos electrones queda en su última capa el magnesio? Voy a la tabla periódica. ¿Sí? Magnesio cede 2. Cede 2. Pierde 1, este lo pierde, este lo pierde. Pierde 2. La última capa llena ya no es más la capa 3, es la capa 2, porque estos dos los perdió. ¿Cuántos tienen la última capa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tiene el octeto completo el magnesio al perder 2? Sí. Magia, es la magia. Magnesio pierde 2 electrones y queda con 8 electrones en la última capa. Excelente. Ahora, ¿los electrones se van a la nada? ¿Dónde se imaginan que se van esos 2 electrones? Van al oxígeno. Bien. Esos 2 electrones que el magnesio perdió, que de hecho no los pierde, los cede para unirse al oxígeno. El oxígeno cede 2 electrones. El oxígeno tenía 6. Estamos acá, tenía 6. Gana 2. 1, 2. ¿Queda con cuántos? Con 8 en la última capa. Bien. Cede 2 y queda con 8 electrones en la última capa. Todo esto que lo escribimos con flechitas, palabritas y qué sé yo, se representa en una estructura de Lewis. Gana, perdón, sí, gana.
¿sí? No es que el magnesio es generoso, ¿eh? El magnesio se estabiliza perdiendo 2. El magnesio es feliz perdiendo 2. Piensen en eso. El magnesio pierde 2 y se convierte en una persona feliz. ¿Sí? Si lo vamos a personalizar, pensemos en eso, ¿eh? Bien, todo esto que está acá, fíjense, toda esta hoja, tengo un metal y un no metal, se unen con una unión iónica, tiene esa fórmula con esos números de oxidación, esos números de oxidación tienen un significado físico, ¿sí? Que hay alguien que cede y hay alguien que gana electrones. Ese significado físico tampoco es casual, salió de la teoría del octeto. ¿Sí? Todo esto que estuvimos escribiendo y hablando en los últimos 20 minutos se representa en una estructura de Lewis. ¿Sí? No es necesario, cuando uno les pide una estructura de Lewis, no es necesario que escriban todo esto, sino que lo que tienen que escribir es la estructura. ¿Sí? Para escribir la estructura de Lewis, lo primero y fundamental es escribir cómo sería la estructura en el espacio, ¿no? En el plano. Entonces, el magnesio va a estar a 53 kilómetros del oxígeno o va a estar al lado del oxígeno. Va a estar al lado, exactamente. No hay que pensar demasiado. Bien. En la estructura de Lewis, yo lo que tengo es que representar con cuántos electrones queda el átomo en función de cómo es el átomo neutro, ¿sí? Yo al magnesio no le puedo poner 8 electrones, ¿sí? Lo que tengo es que representar que el magnesio pierde 2 electrones. Entonces, el magnesio, al perder 2 electrones, pierde 2 electrones, queda con 8 en la capa anterior, ¿sí? Pero es la capa anterior. La capa que tendría el átomo neutro, está vacía, como bien habían dicho antes. Entonces el magnesio pierde 2. ¿Cómo represento que pierde 2? Le pongo las 2 cargas positivas. ¿Sí? Ahora, el oxígeno. El oxígeno de por sí nace con 6 y gana 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que poner los electrones. Tenía 6, gana 2. Y por lo tanto queda con 2 cargas negativas. Usualmente se usan corchetes para escribir a los aniones, ¿sí? Lo escribo en más grande y más lindo, porque ahí me quedo como... Todo lo que escribimos en la última hoja, todo lo que estuvimos hablando durante los últimos 20 minutos, 25 minutos, se representa así. Esto es una estructura de Lewis que representa una unión iónica. ¿Sí? Repasemos. Tengo el magnesio que se une al oxígeno. ¿Es una unión iónica? Sí, porque hay cargas involucradas. El magnesio cede 2 electrones. En su última capa queda con 8. Es la capa anterior, la capa que no se representa en Lewis. ¿Sí? Queda con 8. El oxígeno en la última capa tenía 6. Ganó 2, queda con 8. Pero al ganar 2, también gana carga. Es la carga negativa. Esto es una estructura de Lewis de una unión iónica. Cationes no se les ponen corchetes, aniones se les ponen corchetes.
cada electrón está representado por un punto. De hecho, Lewis, cuando presenta estas estructuras, no les llama estructuras que creé yo anoche en un momento de meditación. Les llama estructuras de puntos. Las estructuras de Lewis son estructuras de puntos y hay que ponerlas como puntos. ¿Sí? Preguntas. Abro preguntas. Espacio de preguntas. No, no hace falta diferenciar los electrones. De hecho, no está desde el punto de vista crudo, inorgánico, no está bien diferenciar los electrones, porque los electrones son electrones, ¿sí? Y son todos iguales, ¿sí? Eh, Acuérdense que la identidad de un átomo me la da lo que está dentro del núcleo. Los electrones, desde el punto de vista electrostático, son todos iguales, independientemente de dónde vienen o hacia dónde van. ¿Sí? Bien, algo súper importante que yo recomiendo siempre, cuando empiecen a hacer estructuras de Lewis, no trabajen en Virón, trabajen en lápiz, porque se van a equivocar 58 veces y está bien equivocarse. ¿Sí? Así que trabajen en lápiz. ¿Mm? Bien, hacemos, hagamos otro, hagámoslo juntos. Es una unión iónica lo que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer la unión iónica para el óxido de sodio. Bien, arranquen ustedes. Óxido de sodio. Tómense, miren, son y 38. Tómense 2 minutos, busquen en la tabla cuántos electrones tiene el oxígeno, cuántos tiene el sodio, a ver cómo sería, ¿sí? Escriban la fórmula y anímense a escribir estructuras de Lewis. Vamos, háganlo, tómense 2 minutos para hacerlo.
Bueno, ¿cómo venimos? ¿Estamos? Bueno, ahora lo vemos entre todos, no hay problema. Bueno, empezamos por la base. Fórmula. Escribo los números de oxidación. Más 1 menos 2. Bien. Voy a la tabla. El sodio tiene 1 en su última capa, lo pierde, queda con 8, cumple el octeto, el oxígeno ya sabemos que tenía 6, gana 2, cumple el octeto. Excelente. ¿El detalle cuál es? Bueno, el oxígeno necesita 2. Yo tengo, cada sodio va a perder 1. Entonces, un sodio, 2 sodios. De ahí es de donde vienen los números de oxidación. ¿Mm? Bien. Estructura de Lewis, entonces. Sodio. Catión, pierde 1. Oxígeno. Tiene 6. El sodio este le cede 1. ¿Pero cuántos sodios tengo? 2. Entonces, tengo 2 sodios. Ahí me permite entonces completar el octeto. ¿Sí? Estructura de Lewis, entonces, presentada para el óxido de sodio. Puede ser que en bibliografía esta estructura de Lewis se les presente de otra manera. ¿Mm? ¿En qué sentido puede ser que se les presente de otra manera? A veces, en lugar de poner un 2 delante de algún ion, esto se escribe así. Tengo sodio, y tiene cierto sentido, ¿no? Porque no es que voy a tener 2 sodios solos. Lo razonable es que los sodios rodeen al oxígeno. ¿Sí? Esto es razonable. Tiene mucho que ver con lo que ocurre en la vida. ¿Han llegado a esto? ¿O algo parecido a esto? ¿Sí? Bien. Excelente. Voy a hacer una aclaración especial. La que quieran, pasa nada. Voy a hacer una aclaración especial. Hidrógeno no completa octeto. Súper importante. El hidrógeno no completa octeto. El hidrógeno en su última capa tiene 1, que en función con quién se combine, lo puede perder o puede ganar 1. ¿Sí? El hidrógeno nunca llega a tener 8
en su última capa, a lo sumo llega a tener 2, ¿sí? La capa es esta, son 2, 1, 2, ¿sí? Hidrógeno no completa octeto, si gana un electrón, queda con 2 electrones en la última capa. Y si cede un electrón, queda sin electrones en la última capa. Bien. Aclaración importante porque, por ejemplo, los hidruros metálicos son compuestos donde hay uniones iónicas, ¿sí? Los hidruros metálicos son compuestos iónicos y estos compuestos, al ser hidruros, el hidrógeno gana un electrón y queda con 2 electrones en la última capa, ¿sí? Nunca completa octeto. Bien. Acá ya vimos la presentación de lo que es una unión iónica y cómo se representa. ¿Puede haber cosas más complejas? Sí. Puedo tener cosas más complejas. Al interior, un catión puede ser más complejo. Al interior, un anión puede ser más complejo, pero la representación general de la unión va a ser esa. Las uniones que son más elaboradas para representar respecto de Lewis son la otra clase de uniones que nos permite representar y es la unión covalente. Covalente. ¿A qué les suena esa palabra? Covalente. La covalencia. Una valencia compartida, bien, que comparten valencia, o sea, hay algo que comparten. Bueno, justamente a eso va la unión covalente. Mientras que en la unión iónica se formaban iones, en la unión covalente no se forman iones, y acá, y esto es algo muy relevante, en la unión covalente se forman moléculas. ¿Sí? Como cuestión general. Después vamos a ver las complejidades. ¿Mm? Bien. ¿Dónde vamos a encontrar una unión covalente? La unión covalente va a ser una unión que se da entre no metales. ¿Sí? Y así como spoiler, la unión metálica se va a dar entre quiénes. Entre metales, exactamente. Fíjense entonces, la unión iónica es metal no metal. La unión metálica, metal con metal. La unión covalente, no metal con no metal. ¿Sí? La base de la química es esa, no se preocupen. Bien, unión entre no metales. Genial. Bien, y acá es donde viene la complicación. Vamos a
Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El flúor. El flúor, en la vida real, no se presenta como un átomo solito, suelto, ¿sí? Sino que el flúor tiene la característica, de formar moléculas diatómicas. En la naturaleza, el flúor se presenta como flúor 2. Bien. Acá es donde viene la cosa. Bueno, a ver, el flúor. Vamos a la tabla. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos electrones tiene en la última capa el flúor? 7. Bien. ¿Qué opciones tiene para tener completa la última capa? Opciones en el sentido de ganar o ceder, ¿no? Bien. Tiene la opción de ganar un electrón, ¿o cuál es la otra opción? Ceder 7. Bien. Economía, chicos, economía. ¿Cuál es el camino más corto? ¿Caminar una cuadra o caminar 7? Ganar 1, claramente. El camino más corto es ganar 1. Excelente, bien. Entonces, yo voy a tener un flúor que tiene 7. Tengo otro flúor que también tiene 7. Bien, ¿y qué les digo? ¿Que empiecen los Juegos del Hambre? Que empiecen los Juegos del Hambre, pelense. Bien, en primer lugar, ¿alguien va a ceder electrones? No. Nadie cede y oficialmente nadie gana, porque no se forman iones. Exactamente. Empecemos por lo principal. Nadie cede, ninguno cede, ninguno gana. ¿Sí? Súper importante. No se forman iones. De alguna manera tienen que negociar para tener 8 en la última capa. Entonces, en el juego de negociación, los dos flúor se aburren y básicamente dicen, bueno, está bien, yo te comparto y vos me compartís, y todos perdemos un poquito. La unión covalente implica un par de electrones que se comparten. O sea, claro, el flúor cuando se une con otro flúor es un muchacho no tóxico, muchache no tóxico. Cuando se une con un sodio se convierte en un muchacho tóxico. Sí, algo por el estilo. Bien. La unión covalente implica un par de electrones que se comparten, ¿sí? Entonces, un flúor va a compartir un par de electrones con otro flúor, ¿sí? La estructura de Lewis formal no implica estos círculos, no implica cosas raras,
¿sí? La estructura de Lewis formal para el flúor es un flúor tiene 7, el otro flúor tiene 7, los electrones compartidos tienen que quedar en el medio, ¿sí? Estos dos electrones que son los compartidos son los que quedan en el medio. Esta es la estructura de Lewis para el flúor. La unión es covalente. ¿Quién me dice que la unión es covalente? El hecho de que no hay iones. El hecho de que no hay iones. Si no hay iones, la unión es covalente. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos entonces a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno es un gas, es un hidruro, ¿sí? Y esto funciona así. Cuando el hidrógeno se une con un no metal, se cataloga como un hidruro covalente, ¿sí? Esto es, hidrógeno, que puede actuar como metal o como no metal, azufre es un no metal. Cuando el hidrógeno se une a un no metal, actúa como no metal, ¿sí? Entonces, por eso, el sulfuro de hidrógeno es un hidruro covalente. También para empezar a recordar las categorías de los elementos que hacen referencia a las uniones químicas involucradas, ¿eh? Bien, entonces el sulfuro de hidrógeno es un hidruro covalente. La fórmula del sulfuro de hidrógeno es esta. El hidrógeno actúa como +1, el azufre actúa como -2. Acá, los estados de oxidación también tienen un significado físico, ¿sí? Me están diciendo la cantidad de electrones que cada elemento pone en juego. ¿Sí? Por más que no se formen iones, esos números a mí me dan mucha información. Entonces, es muy importante recordar usarlos, ¿sí? Porque, ¿qué me está diciendo? Que cada hidrógeno va a poner en juego un electrón y el azufre va a poner en juego 2. En este caso, cuando estamos hablando de moléculas covalentes, es extremadamente importante respetar el cómo es en el plano la unión de estos átomos. ¿Y por qué es extremadamente importante respetarlo en el plano?
porque yo no puedo poner un 2 como puse en el óxido de sodio, porque esto no tiene sentido cuando estamos hablando de moléculas. Yo tengo que trabajar en esta forma de representación espacial, ¿sí? Por más que no haya cargas y demás, lo tengo que trabajar respetando eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los átomos en el espacio con sus electrones. Yo tengo 2 hidrógenos y un azufre. O sea que tengo 3 átomos. ¿Quién se imaginan que va a ir al medio? El azufre. Bien, entonces vamos a poner el hidrógeno, el azufre y el otro hidrógeno. El azufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones tiene en la última capa. Los voy a escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. El hidrógeno, un electrón en la última capa. Lo escribo. Hidrógeno, un electrón, hidrógeno, otro electrón. El hidrógeno, número más 1, o sea, pone en juego para unirse un electrón. En representación así grotesca, es eso. ¿Sí? ¿Cuántos electrones, que esto lo dijimos, cuántos electrones necesita el hidrógeno para completar su última capa? 2. Bien, entonces, el hidrógeno comparte 1 con el azufre, entonces ahora en la cuenta tiene 2 electrones. El otro hidrógeno va a hacer lo mismo, va a agarrar y va a unirse de esta manera, va a compartir un electrón con el azufre, ¿sí? Ya tiene los 2 electrones, o sea, este hidrógeno está, este otro hidrógeno está. Me queda el azufre, y bueno, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El azufre, originalmente propios, tiene 6 electrones, pero además comparte otros 2 con el hidrógeno, o sea que completa y llega a 8. Esto, que yo lo hice a propósito, es el motivo por el cual les digo hagan las estructuras de Lewis en lápiz, ¿sí? Es muy normal cuando uno empieza a hacer esto. Formalmente la estructura tiene que quedar. Entonces, estos electrones que están entre el hidrógeno y el azufre representan la unión de este hidrógeno con el azufre. Unión covalente. Este par de electrones es compartido, pertenece tanto al hidrógeno como al azufre. Este par de electrones de aquí pertenece a este hidrógeno y al azufre. Hidrógeno, 1, 2. Tiene la cantidad de electrones del último nivel. Hidrógeno, 1, 2. Tiene la cantidad de electrones en el último nivel. El azufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completa el octeto. Esta que está acá es la estructura de Lewis del sulfuro de hidrógeno. ¿Bien?
Vamos a hacer uno más y descansamos. Pero este lo van a hacer ustedes. Amoníaco. El amoníaco es un hidruro, es el hidruro de nitrógeno. Su fórmula es nitrógeno, hidrógeno 3. ¿Sí? Bien. Hagan la estructura de Lewis entonces. Tómense 2 minutos. Dale. Bien. Genial. Bien, esperamos un poquito más, a ver si hay alguien más. A ver, Naranjú, estás como muy en el medio del plano de la cámara. A ver, hijita, ven y correte. Ay, sí, estás con gato incluido. Bueno. Bueno, me complica ver el chat, pero vamos por acá. Amoníaco, números de oxidación. Váyanme diciendo. Escribiendo, puedo ver, ¿eh? Puedo ver el chat. Ahora sí, vamos. Nitrógeno, ¿qué número de oxidación tiene? Más 3 y más 5. Más menos 3. ¿Sí? Acá, ¿con qué número de oxidación está actuando? Menos 3, es un hidruro covalente. El hidrógeno, ¿sí? Recuerden esto, el hidrógeno siempre en hidruros covalentes actúa con más 1, menos 3 más 1. El nitrógeno pone en juego 3, cada hidrógeno pone en juego 1. El nitrógeno, en su última capa, tiene 5. ¿Sí? Entonces, ubico mis átomos, yo ya sé que cada hidrógeno va a intercambiar 1.
¿sí? Entonces, este hidrógeno intercambia 1 con el nitrógeno, queda en 2. Este intercambia 1, queda en 2. Este intercambia 1, queda en 2. Y el nitrógeno, que tenía 5 originalmente, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la estructura de Lewis del amoníaco. ¿Llegaron a esta estructura de Lewis? Genial. Bien. Bueno. Vamos a hacer un descanso ahora de unos 15 minutos y cuando regresamos, evaluamos para continuar 15 minutos. Avanzando un poquito más sobre el tema de uniones covalentes. Va a ser una clase larga, pero es necesario porque este tema es muy importante. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, nos vemos en 15 minutos. Bueno, hasta recién lo que vimos son uniones covalentes. El detalle es que las uniones covalentes se complejizan. Piensen que por intermedio de uniones covalentes nosotros vamos a estar representando a todas las moléculas que existen y esta complejidad está dado por, de la misma forma que los iones, para darse uniones iónicas, se pueden intercambiar más de un electrón, en el caso de las uniones covalentes, también se pueden compartir más de un par de electrones. En función de la cantidad de pares de electrones compartidos, es la clasificación de las uniones. Las uniones covalentes se van a clasificar como simples, dobles o triples en función de la cantidad de pares de electrones intercambiados. Entonces, todo lo que vimos hasta recién refería a uniones simples. Vamos a ver ahora cómo sería una unión doble. El sentido del razonamiento es exactamente el mismo. Pensemos en el dióxido de carbono. Voy a tener el carbono con más 4, el oxígeno con menos 2. Significa que el carbono va a poner 4 electrones en juego, cada oxígeno va a poner 2 electrones en juego. Carbono al medio, oxígeno a un lado, oxígeno al otro. Voy a la tabla, miro. El carbono tiene 4. Le faltan otros 4 para llegar a completar el octeto. A cada oxígeno le faltan 2. Entonces, ¿cómo se va a completar este octeto? Cada oxígeno tiene 6. El carbono tiene 4.
¿Qué ven ahí en esta estructura que yo acabo de representar? ¿Cuántos pares de electrones pone en juego cada oxígeno? 2. Entonces, acá hay una unión, acá hay otra unión covalente. Esto que está aquí representan uniones dobles. O sea que estamos en presencia de un compuesto donde las uniones covalentes van a ser dobles. ¿Puede haber compuestos que tengan uniones dobles y uniones simples? Sí. ¿Puede haber compuestos que tengan uniones triples? Sí. Una unión triple muy relativamente sencilla de darnos cuenta es la unión que hay en la molécula de nitrógeno. Cada nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Como vimos para el amoníaco, el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. Le faltan 3. Estos electrones van a ser compartidos. La estructura de Lewis va a ser esta. Esto que está aquí es una unión triple. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si la unión es doble o triple? Contando. ¿Sí? Por eso es que yo les decía antes, es ideal, en esta situación, es ideal que nosotros lo que tenemos que hacer es esta estructura, primero plantearla en lápiz, para entonces poder ir borrando los electrones cuando no los estoy colocando adecuadamente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo va a ser la estructura de Lewis de un compuesto cloro. Este es el óxido cloroso. ¿Sí? Entonces, bueno, hagan todo el análisis anterior. Intenten buscar alternativas. A ver cómo podrían representar esto. Tómense 2 minutos, agarren la tabla, fíjense estados de oxidación.
Bueno, a ver, ¿qué información pudimos recabar? Empecemos por ver qué información tenemos, ¿sí? Siempre todo análisis empieza por definir cuál es la información con la que contamos. Estamos con el óxido cloroso. ¿Cuáles son los estados de oxidación? ¿Mm? Bien, el cloro va a tener el estado de oxidación +3, el oxígeno va a tener el estado de oxidación -2, ¿sí? O sea que cada átomo de cloro pone en juego 3 electrones, cada átomo de oxígeno pone en juego 2 electrones, ¿sí? Bien, vamos a la tabla periódica. ¿Qué información tenemos? El cloro tiene 7, ¿sí? ¿Cuántos le faltan para llegar a 8? 1. Bien. Ahí ya empezamos a ver alguna diferencia, ¿no? Porque tenemos acá el cloro, está como +3, o sea que pone en juego 3 electrones. Pero también sabemos que tiene 7 electrones en la última capa. Para completar el octeto, le falta un electrón. Bien. Esta clase de situaciones son súper comunes que se den en compuestos covalentes y tienen que ver con que existen uniones simples que se dan de otra manera. Conceptualmente son iguales, conceptualmente significa que va a haber un par de electrones que va a estar compartido. El tema es, si nos ponemos a pensar en el origen de ese par de electrones, ya no va a ser un electrón de cada átomo, sino que va a haber alguna diferencia, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ver cómo ubicamos los átomos, ¿sí? Entonces, a ver, opciones hay bastantes. Empecemos a analizar posibilidades. El cloro puede unirse a otro cloro y luego poner, por ejemplo, un oxígeno unido a este cloro, otro oxígeno unido a este cloro y otro oxígeno unido acá. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es poner el oxígeno, el cloro, otro oxígeno y luego el cloro. Es otra posibilidad. Puedo poner cloro, oxígeno, 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 cloro. Puedo poner oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Cuando las moléculas son más complejas, en el sentido de que tienen mayor cantidad de átomos, tenemos que empezar a valernos de algunas reglas para poder hacer las estructuras de Lewis. Porque estas reglas nos van a facilitar mucho la vida. ¿Alguno conoce esas reglas?
Vamos a suponer. ¿Sí? Yo acá ubiqué átomos, no ubiqué electrones. Voy a empezar por esta de acá. Voy a ubicar electrones. Estos son 7 electrones de un cloro. Estos son 7 electrones del otro cloro. Ahí está la unión, cloro-cloro. El cloro como tal, el cloro 2, ¿existe? Sí. Esta estructura, ¿no? Yo esa estructura la podría plantear, ¿no? Sigo completando electrones por todos lados. ¿A ustedes les parece una estructura que a nivel espacial sea una estructura pareja? No. Usualmente las estructuras, salvo casos muy particulares, las estructuras guardan cierta, digamos, cierta regularidad, ¿sí? Y las estructuras así no se van a ver favorecidas por cuestiones espaciales, ¿sí? En el sentido de que las estructuras que no son regulares, las estructuras que no son parejitas, son más inestables. ¿Y qué es lo que venimos diciendo desde siempre? El universo tiende a la estabilidad, entonces esta estructura no va a ser. ¿Qué opinan de esta estructura? Esa estructura tampoco es parejita, pero además tiene algo particular y es esto. Esto que está acá tiene nombre. Es la unión peróxido. Cuando yo tengo 2 oxígenos unidos por enlace simple, se llama unión peróxido. La unión peróxido se da en los peróxidos. ¿Y este qué es? ¿Es un peróxido o es un óxido? Es un óxido. Entonces, esto no va a ser la estructura del óxido cloros. ¿Qué opinan de esta y de esta? ¿Son estructuras parejitas? Sí, es cierto. ¿Qué opinan? Bien, ¿por qué la última? Bien, se plantea acá esto, que es como rari, también aparecen uniones peróxido que no va. Bien. Este va a ser el esqueleto. Este es el esqueleto. ¿Sí? Por eso la importancia de trabajar en lápiz. El esqueleto va a ser ese. Bien, voy a copiarlo en otra hoja. Lo conveniente cuando estamos trabajando con estructuras es siempre empezar del centro hacia afuera, ¿sí? En el caso de óxidos es importante empezar del centro hacia afuera. ¿Por qué? Porque en el centro es donde van a existir las uniones
simples, comunes, tradicionales, como las veníamos viendo hasta ahora, y hacia el exterior de la estructura es donde pueden pasar cosas diferentes. Sí, es lo mismo, o sea, este oxígeno, ponerlo acá es lo mismo, porque la estructura de puntos de Lewis es una estructura en el plano, entonces es lo mismo, ¿sí? Acá no estamos hablando de ángulos en los cuales están ubicados los átomos. Acá esto no importa. ¿Mm? Entonces, como se empieza del centro hacia afuera, empecemos por concentrarnos en qué es lo que pasa en el átomo central, que va a ser un oxígeno, y los cloros que están al lado. ¿Sí? El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, necesita 2. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, necesita 1. Bajo ese pensamiento es razonable pensar que cada cloro, que tiene 7 electrones, va a estar compartiendo 1 con el oxígeno. El oxígeno tiene 6 en su última capa. Vamos a marcar. Este es una unión covalente simple entre el cloro y el oxígeno. Y esta que tenemos acá también es una unión covalente simple entre el cloro y el oxígeno. Con una característica. Cada átomo involucrado en la unión aporta un electrón. ¿Sí? Bien. El tema es que la fórmula no es cloro 2 oxígeno, sino que es cloro 2 oxígeno 3. O sea que de alguna manera yo tengo que poder unir a estos oxígenos que están acá. Si lo pensamos, cada oxígeno le faltan 2 electrones, ¿sí? O sea que con 2 electrones más completa su octeto. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el cloro, que acuérdense lo que habíamos dicho antes, cada cloro pone en juego 3 electrones. Acá puso en juego 1. Falta graficar 2. Cada cloro va a poner en juego un par de electrones para dar lugar a esta unión, que es una unión covalente simple dativa entre el cloro y el oxígeno. ¿Qué significa que la unión sea dativa? Que el par de electrones lo aporta uno de los átomos. Con el otro oxígeno pasa exactamente lo mismo. Esta unión que tenemos acá es la unión covalente simple dativa entre el cloro y el oxígeno. El par de electrones lo aporta un átomo.
de los dos involucrados en la unión. ¿Cómo me doy cuenta cuando una unión covalente va a ser dativa? Bueno, primera cosa súper importante para que haya una unión dativa. El átomo que aporta el par de electrones ya tiene que haber completado su octeto. Si ustedes miran así, los dos cloros ya habían completado el octeto. ¿Sí? Primera cosa súper importante. Y segundo, es que, y esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, muchos elementos pueden formar uniones dativas. ¿Sí? El tema es, los elementos del período 2 no pueden aportar un par de electrones para formar una unión dativa. Nunca. ¿Sí? Fíjense que en esta unión es entre el cloro y el oxígeno. El par de electrones lo aporta el cloro. El cloro aporta el par de electrones para unirse con el oxígeno. El cloro está en el período 3. El oxígeno no podría aportar un par de electrones para una unión dativa. Y es por ese motivo que estas uniones no podrían prosperar. Esos esqueletos. ¿Sí? Entonces, las uniones covalentes pueden ser uniones covalentes simples, dobles o triples, y van a ser uniones covalentes a secas cuando el par de electrones es aportado, un electrón aporta un átomo, otro electrón aporta otro átomo, o pueden ser dativas cuando el par de electrones lo aporta un solo átomo. ¿Sí? Recuerden las dos condiciones para la unión dativa. Primero, el átomo tiene que pertenecer a periodo 3, 4, 5, 6, 7, nunca a periodo 2. Y segundo, el átomo tiene que tener el octeto completo para poner en juego un par de electrones en una unión dativa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Esto sin práctica no sale. Es así. Sin práctica no sale. Hay que... No tiene que ser del periodo 2. ¿Sí? Sin práctica no sale. Sí o sí hay que sentarse y hay que ponerse a practicar hacer estructuras de Lewis. ¿Sí? Entonces, hemos tenido una clase larga, muy larga, de estructuras. Lo que vamos a hacer para hacer la tarea va a ser lo siguiente. Déjenme que voy a detener la grabación.